Hola electrónicos, hoy les cuento que conseguí este pequeño super tester para USB que ayuda a verificar si el cargador o la fuente USB que habitualmente usamos es de buena calidad o si el cargador es trucho. Y además está súper recomendado para verificar las cargas rápidas de batería para celulares o hasta incluso usarlo en nuestros experimentos y laboratorios electrónicos. Es realmente asombroso y sencillo de usarlo. Y en este video te recomiendo y te enseño cómo utilizarlo. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. Sé que todos utilizamos obligadamente esto. Sí, cargadores USB para recargar las baterías de nuestros celulares. El problema es que no sabemos exactamente si son de buena calidad, llegan a ser malísimas y hasta terminamos arruinando la batería del celular. Horrible. Entonces te conviene conseguirte un super tester USB. Este es el modelo FNB58 de la conocida empresa china FNURSI. En la descripción del video te dejo el link para comprarlo. Tiene una muy buena oferta en AliExpress. La verdad que es muy pequeño el paquete y no viene con más accesorios porque no lo necesita, ya que viene en forma de un pendrive, pero con una pantalla LCD bastante grande y elegante. Tiene tres entradas de voltaje. La primera es la entrada macho USB. Se puede conectar directamente a cualquier salida que sea USB y se enciende de forma automática. Luego tiene estas dos entradas para cables USB que son muy comerciales, tipo C y el micro USB. Usaré esta entrada y de igual manera se va a encender este tester. Lo interesante es que tiene incluido un sensor giroscópico que permite posicionar la pantalla en ambos sentidos. Así no tendrás problemas en comodidad para ver los datos con el tester en la pantalla LCD. La primera vez que se enciende nos visualizará esta primera pantalla mostrando los siguientes datos: el voltaje de entrada actual, que es el voltaje que viene del USB, el consumo en amperios de salida, que solo aparece cuando lo conectamos a una carga en cualquiera de sus salidas, y la potencia en watts total que necesita la misma salida para trabajar. Más abajito se encuentra la temperatura real que tiene este dispositivo mientras está trabajando, unos 30 grados al parecer es normal. En la parte de arriba estarán los controles manuales. Con este rodillo podrás moverte de izquierda a derecha y si lo presionas podrás seleccionar o entrar a una función. Y el otro botón es solo para salir. Bien, pasemos a la siguiente ventana a la derecha y saldrá mucho más información extra en la pantalla. Aparte de los dos ya visto, estos son los contactos físicos positivo y negativo de salida, que muestra cuánto voltaje pasa por ellos. Luego unos datos interesantes sobre el voltaje que viene de la entrada. Estas son métricas aleatorias programables que están disponibles en el tester, pero no le veo un buen uso para mí al menos en esta ocasión. Pasemos a la siguiente ventana, y esta sí está súper atractiva. Es un osciloscopio que permite ver qué tanto ruido existe en la red USB de alimentación. El de color amarillo es el voltaje, y el de color verde es el consumo en amperios. Si presionas sin soltar el rodillo, va a cambiar su modo de visualización de ambas magnitudes, y hasta incluso solo ver el voltaje. Si presionas una vez el rodillo, podrás congelar la información recibida. Esto igual te funciona en la primera ventana que vimos. En la última ventana te aparece el menú de herramientas y configuraciones que tiene este super tester USB. Ahora viene lo que nos interesa, y es saber la calidad de nuestros cargadores USB. Para esto usaré dos tipos de cargadores, uno de baja calidad y otra de muy buena gama o mejor calidad. Empecemos por esta que es normal y la más barata que tengo, y la conecto por un cable USB. Tiene dos salidas este tester, el USB estándar y el tipo C. Escogeré el estándar y lo usaré para cargar un celular modelo Huawei. Si volvemos a la pantalla principal,
Ahora sí nos aparece en tiempo real los datos de consumo en amperios y en vatios. En la siguiente ventana podremos ver que los contactos ya tienen un voltaje de consumo, pero por una razón desapareció los datos de abajo, ni idea. En el osciloscopio ya veremos un cambio total, más precisamente en el voltaje. Hubo una generación de ruido considerable por parte de la carga de salida que es el celular. Volviendo a la última ventana, ingresamos presionando el rodillo y nos dirigimos directamente a esta opción que sirve para verificar la calidad del cargador. Al ingresar a esa opción, nos da una advertencia que debemos seguir y aceptar para usar esta función. Aquí nos saldrá varias opciones muy interesantes para manipular el tester USB, que pronto lo estaremos usando. Pero vamos con la primera opción que dice detección automática. Ingresamos y pronto comienza a realizar el test. Solo esperen un momento y terminará haciendo un sonido. Así termina de hacer un análisis muy detallado y va a mostrar todos los protocolos de cargas más comerciales que existen. Los de color rojo son los que no están disponibles y el color verde sí. Y al parecer con esto confirma que es un cargador muy básico. BS1.2 DSP es un protocolo que solo proporciona 5 voltios y hasta un máximo de 1.5 amperios. Así que este cargador es trucho, pero sirve como último recurso barato. Ahora probemos este cargador de buena calidad que tengo hace tiempo. Lo conectamos, enchufado, y como se apagó en esa misma ventana, volverá a preguntar si quiero volver a testear el cargador. Y obvio le diré que sí. Testeando un rato, vemos que ya aparece varios protocolos de carga. Pero no sé por qué se quedó colgado un buen rato ahí. Seguía escaneando. Y me di cuenta después que, según decía la advertencia, no debe estar conectado ninguna carga en la salida para testear. Qué ignorante fui. Así que debemos retirar antes cualquier carga en la salida. Volvemos a testear y ahora lo hace más rápido la verificación. ¡Excelente! Nos ha salido una gran cantidad de protocolos aceptados. Casi todos al parecer. Hasta puede suministrar más de 5 voltios. 9 hasta 12 voltios. Vaya. Confirmadísimo, este cargador es de muy buena calidad. Y así podremos saber con rapidez qué cargador vale la pena comprarse. Volviendo atrás, las otras funciones son muy interesantes de aplicar si es que tienes habilitados ciertos protocolos. Por ejemplo, este protocolo que se llama Qualcomm 2.0 te permite usar 4 voltajes diferentes para una carga súper rápida. Esto es brutal. Vamos a comprobarlo este voltaje con un multímetro. Con la simple idea de experimentar, voy a colocar unos conectores USB en la salida. Ahora vamos a comprobar el cambio de voltaje. Esto sí está súper. Abruptamente cambia el voltaje como lo indica el tester y el protocolo. Ahora si vamos para atrás, versión 3 de Qualcomm nos visualiza esta vez como una barra digital. Y con el rodillo de izquierda a derecha puedes ir variando el voltaje de forma gradual y precisa. En un rango desde 3 voltios hasta los 20 voltios. ¡Qué maravilla de tester! Me ha dejado sorprendido estas funciones. Y como soy electrónico, me va a servir no solo para cargar celulares. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ahora, si solo es un cargador trucho normal como este, puedes venir a este protocolo. Y puede variar el voltaje de 5 voltios a 4 voltios. Muy poco, pero tiene esa opción. Vamos a probar esta opción a 9 voltios y usaremos un circuito digital de luces LED. Usaré un conector hembra USB estándar para alimentar el circuito. Y con un cable USB tipo C lo conectamos directamente a la salida USB tipo C del tester. Y evidentemente sí funciona. Nos muestra el voltaje que ingresa,
consumo en amperios y la potencia que requiere el tester para hacer trabajar el circuito. Si queremos que se mantenga ese voltaje, solo retrocedemos, escogen la opción Back y siguen retrocediendo hasta que lleguemos a la ventana principal y veremos que se quedó con los 9 voltios. Y ahora indica más claro los amperios y vatios del circuito en la pantalla LCD del tester USB. ¡Estupendo! Para dejarlo como estaba antes en 5 voltios, solo vuelven a la misma función y escogen salir de la función. Y así volverá a trabajar a 5 voltios el tester USB. Pasemos al tema de las cargas en las baterías. Volvemos a conectar a la salida el celular. Y observen que el tester automáticamente ajusta el voltaje para una carga más eficiente. A 8 voltios lo ajustó. Y verán que no se daña mi celular, enciende normal y también su carga. Pero solo esto funciona si tienes todos los protocolos disponibles en tu cargador. Ahora les muestro algunas funciones muy útiles cuando el tester está cargando. Ingresamos a esta función de estadísticas. Y la segunda opción es la que me interesó. Aquí te va a mostrar detalladamente qué tipo de batería tienes, cuánto podría durar la carga completa y de cuántos miliamperios por hora necesitará para estar full la batería. Bueno, eso es lo que yo entendí. Y esto puede variar según el tipo de celular que tengas. La otra función que me pareció muy útil fue en Toolbox. La primera opción sirve para medir la resistencia del cable USB que tienes en la salida cargando al celular. Y esto sirve para analizar su calidad. Para activarlo, solo presionas el rodillo y ya sale su valor en miliohmios. Es un valor muy bajo. Eso quiere decir que tengo un cable trucho. Y es posible que no me sirva para hacer cargas súper rápidas entonces. No sé mucho sobre el tema, pero sus datos técnicos son muy claros. Las demás opciones no las tengo muy claras, así que si ustedes se consiguen este tester y lo revisan, dejen sus opiniones en los comentarios, los leo muy atento para saber más sobre el tema. Tampoco sé para qué servirá este microinterruptor que está aquí abajo que dice PDCON. Tal vez sea la opción de conectar este tester al ordenador, porque sí, tiene un puerto USB para conectarlo a la PC y testear por ahí también, hasta poder descargar una aplicación móvil para revisarlo ahí mismo, ya que este tester USB también cuenta con la comunicación Bluetooth. Pero realmente no le veo necesario si estás viendo todos los parámetros en su elegante pantalla LCD. Y no lleva batería incluida, porque funciona al instante al recibir voltaje por el USB. En conclusión, ¿vale la pena comprar este tester USB? En mi opinión, sí. Al menos para mí me va a servir para verificar qué cargador es muy bueno y así poder desechar los truchos. Porque la verdad, uno de mis celulares tuvo que sufrir las consecuencias de utilizar un cargador de mala calidad y bueno, así quedó. Es muy triste y se ve peligroso esto. Y además ahorita está en buena oferta en AliExpress. Y si vas a invertir, que sea en buenas herramientas que puedas aplicarlo en tu vida cotidiana. Y más aún si eres un electrónico como yo. Soy Androbot y fue un gusto compartirles esta experiencia con esta herramienta que es bastante útil. No se olviden apoyar estos videos y muy pronto seguro volveremos con otro dispositivo que sí les va a servir. Gracias y hasta luego mi querida comunidad de electrónicos. Chao.